Hola amigos, ¿qué tal? Pues estoy aquí, ya voy conduciendo a la casa de Melody para hacer nuestro primer podcast. Ya les habíamos avisado que lo íbamos a subir, entonces estamos aquí ahorita, apenas voy por ella, es el primer episodio. Bien, pues ya llegamos aquí donde está Melody. ¡Hey! Ya What's llegó. up? ¿Por quién lloras? Ya llegó por quien lloraban. ¿Cómo estás? Bueno. Hola, ya llegó Melody. Bueno, pues ¿En vámonos. serio? ¿Cómo estás, Melody? Bien. ¿Lista para tú? hacer nuestro podcast? Sí. ¿Qué te pareció aquí con esta nueva... Ahora sí nos vemos bien, ¿no? Ya. ¿Qué te parece? ¿Sí? bien. Bueno, antes que nada, yo soy Rubén Espinosa y... Yo soy Melody Villagómez Ortiz. Muy bien, y vamos a hablar sobre las venas abiertas de América Latina, el capítulo 1, que se llama... ¿Cómo se llama el capítulo 1? Fiebre de oro, Fiebre de oro. fiebre de plata. Fiebre de oro, fiebre de plata. Vamos a hablar sobre eso el día de hoy, así que... comenzamos. Bueno, la anticipación o predicciones, siempre se recomienda hacerlas antes de leer una obra literaria. Por ejemplo, mis estudiantes siempre hacemos predicciones. ¿De qué crees que se va a tratar el libro, no? Hicimos algo parecido en esta ocasión con el libro de Las Venas Abiertas. Y en nuestros Instagrams preguntamos si no has leído el libro Las Venas Abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, ¿de qué crees que se trata el libro? Ajá, y tenemos las respuestas. Y ahorita, ¿cuáles son, Melody? Por ahí las tiene Melody. Pero antes de leerlas, ¿tú qué creías que se trataba? Bueno, ¿dónde leíste el libro tú por primera vez? ¿O escuchaste de este libro, Melody? Escuché de este libro en Cal State LA, donde nosotros nos La universidad, conocimos. nos conocimos en Cal State LA. En el programa de maestría de Filosofía y Letras. De Filosofía y Letras. Sí, y uno de los profesores, el profesor Pablo Valer, nos platicó... Saludos, Pablo Valer, si nos está viendo por ahí. Sí, nos dijo que teníamos que leer este libro, pero no lo leímos. Bueno, de hecho a mí no fue Valer, fue Solomiansky. En una clase de... creo que era de poesía de Latinoamérica, no recuerdo. No, y en esa clase fue donde primero el maestro nos recomendó que leyéramos ese libro. No era parte de la clase, pero sí nos dijo, deben de leer este libro, es muy importante para que ustedes entiendan todo lo que es la historia de América Latina. Entonces ahí fue donde... Y cuando yo escuché el título, por ejemplo, Las Venas Abiertas, para mí era como... ¿Sabes? Como cuando alguien se suicida cortándose las venas. Ajá. Para mí fue algo así como, se trata de algo como que la América Latina está sangrando y ya se va a morir, o está a punto, o está moribunda América Latina. Eso es lo que yo pensé. ¿Y tú qué pensaste? Yo pensé que era más como un libro de historia, que nos iba a contar la verdadera historia sobre América Latina, que íbamos a ir más al fondo, como a abrirla. Ajá, como abrir las puertas. Algo oculto quizá. Okay, vamos a leer las preguntas. La pregunta era... La pregunta ya la dijimos, okay. ¿no? Sonó, ok. Sus respuestas eran, pues, muchos de ustedes respondieron con Spanglish. Ajá, que está bien, porque es lo que se habla, que estamos en Estados Unidos. Estados Unidos, Los Ángeles, somos un estado fronterizo con México. Ok, so, Lipstick y Tacos dice... Lipstick y Tacos, saludos. Lipstick y Tacos. Dice, the exploitation of Latin America by los güeros. Okay, that's what she answered. Eso es lo que ella dice. Hello Yadi. Hi Yadi. Dice que las venas, like the bloodshed and what makes Latin America what it is today. So, como lo que tú dices. Parecido a lo que yo pensaba, lo mismo que yo. Shadow Steven dice... Sí, Shadow Steven. Hola, Shadow Steven. Dice lo que esconde América Latina. Okay. So, parecido a lo que yo también... a lo que tú habías dicho. Sí, Muy bien, bueno, pues ahí están algunas de sus respuestas. Gracias por estar ahí siguiéndonos y compartiendo sus ideas. ¿Tú te acuerdas lo que te respondieron en tu Insta? Parecido, no tengo conmigo porque estoy usando el teléfono, pero fueron las... Yo creo que el nombre es
lo dice casi todo, ¿no? O sea, por ejemplo, si las venas abiertas de América Latina es algo como de sufrimiento, algo de que vas a descubrir algo. Entonces, todas las preguntas se parecen. Sí. Y pues, la verdad que todos tuvieron razón, ¿no? Porque es de eso que se trata el libro. Y vamos Lo que dice Lipstick y Tacos. Exploitation, explotación, no explotación. Ok, con esta frase empieza el libro de Eduardo Galeano. Dice, hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez. ¿Qué significa en inglés? La traducción es, we have kept silent long enough that it's similar to stupidity. Muy bien, así es como empieza con esa frase. Y bueno, la reseña del libro en general, como nos dijeron ustedes en su anticipación, predicción, en realidad sí se trata de la historia. Bueno, lo primero, ¿quieres que voy a dar yo primero sí. la reseña y tú das la... Es la historia contada desde los ojos de América. Es para mí América Latina. Sí. Es como la otra cara de la moneda de la historia. Una de las frases que dice Galeano es que la historia, y bueno, la he escuchado en otros lugares también, no solo en él, por parte de él, pero es que la historia la cuenta quien la gana. Entonces, en este caso, el libro es un libro de historia, de la historia de América Latina, pero vista desde los ojos de América Latina, del otro lado. Y trata de todas las injusticias que se han hecho en todo el continente por parte de los imperios que han pasado por él. Primero con los españoles y después con Estados Unidos hasta la fecha. Este libro tiene 4 capítulos y hoy vamos a hablar sobre el primer capítulo. ¿Cómo se llama el primer capítulo? Se llama Fiebre del Oro, Fiebre de la Plata. Oro, Fiebre de la Plata, capítulo 1. ¿Y de qué trata el capítulo 1, Melody? Es obvio. ¡Es obvio! ¿Qué es? Lo que se ve no se pregunta. Ok, es sobre la fiebre del oro y fiebre de la plata de los españoles. Pues, ajá. Empieza con la llegada de Colón y así empezamos. Estoy estacionado, no crean que no voy manejando. Porque... Así empezamos muchos de los libros aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? La llegada de Colón. Y entonces así empieza este capítulo. Empieza un poquito denso. Como que te da muchos datos, como muchos números. Datos, sí, pero solo al principio, solo al principio. Tienen que seguir, ¿ok? No se desanimen, porque yo al principio era como que... estoy leyendo un libro de economía, pero después se pone interesante. Y es muy triste el libro, en realidad. Por eso tengo la camisa de chillona. Chillona. Porque al leer este capítulo me puse a chillar. Chillona. No sé, chillona me lo di. Sí. Ok, empieza con la llegada de Cristóbal Colón. La reina Isabela y Fernando mandaron a Cristóbal Colón a buscar a la India. Ok, pero el Dundo llegó a... Porque todavía no se conocía, para ellos no sabían que había un continente. Ellos solamente conocían lo que es el continente Europa, la India, África, la India España, la India estaba acá, pero él se fue recto y llegó a América. Pero él pensó que llegó a la India, por eso es que a los indígenas en México o en Latinoamérica les dicen llaman indios, pero en realidad desde entonces se quedó ese nombre, ¿no? De indios. Ajá. Entonces habla sobre eso y después quienes lo mandaron a la India, pero llegó a América y después nos habla sobre el tratamiento de los indígenas. Cómo los trataban, muy bien. Y también al principio hay una película que siempre a veces a mis estudiantes cuando vemos todo eso de Cristóbal Colón, que se llama También la lluvia, o Even the Rain, con Gabriel García Bernal, y habla también sobre eso de cuando llegaba el maltrato de los indígenas, que eso se omite bastante en los libros de historia. O sea, no te da específico, o sea, cómo les cortaban las manos cuando no les traían oro, por ejemplo. Los mandaban las enfermedades, los mandaban a buscar oro, y si no
lo traían, les cortaban las manos. Habla de cómo los españoles les pegaron a las enfermedades, como la viruela, y qué más. Y también les pegaban, ¿verdad? Los trataban como esclavos. Muchos de ellos también tenían que pagar tributo cuando sus compañeros indígenas se morían. Ellos tenían que pagarles a los españoles en oro por la muerte de sus compañeros. ¿Qué más? Sí. Pues en realidad es lo que trata el capítulo 1. Hay muchos más detalles que, bueno, ya nosotros les vamos a... Ustedes ya lo van a ir descubriendo al leer el libro. Si quieren dejar con sus comentarios, los pueden hacer aquí en el canal. Este va a estar en el canal de Melody. Y también algo interesante que vi en el libro era que los españoles decían que los indígenas eran salvajes, pero los que eran salvajes eran ellos, porque ellos estaban como... eran como así como puercos, ¿verdad? Porque querían el oro, querían la plata. Y los incas y aztecas, ellos hasta ni querían robar el oro, porque sabían de lo que los esperaba, ¿verdad? Sabían que no podían robar. Y ellos es como la imagen del salvajismo que se ve como, oh no, los aztecas eran muy salvajes porque hacían sacrificios, ¿verdad? Pero en realidad para ellos era algo como ceremonial y no era de que aquí de repente vamos a ver a él, lo vamos a sacrificar, no, sino que era un proceso y era parte de su religión también. No es que esté bien, obviamente, pero ellos tenían esa mentalidad. Entonces para ellos, por ahí también leí, no solo aquí pero en otras fuentes, que ellos tampoco podían explicar cómo es que ellos les criticaban el hecho de sacrificio cuando era algo religioso, cuando ellos mataban a tantos niños. Entonces para ellos eso era salvaje. O sea, por ejemplo, ellos se preguntan, ¿qué es más salvaje? ¿Hacer un sacrificio a una persona que casi siempre eran prisioneros o a una persona, ¿me entiendes? Criminal. O venir y saquear y matar niños y... ¿no? Y habla sobre las minas, ¿no? Las minas, ok. Ok, y dice aquí esta frase, que las madres mataban a sus hijos para salvarlos del tormento en las minas. Y eso todavía sigue pasando. Esto lo escribieron en 1972, creo. Y todavía sigue pasando en Chile con los mineros, ¿te acuerdas? Y es como que sigue generaciones desde 1500. Sí, es que la historia se sigue repitiendo y es por eso es que es muy importante aprender la historia, porque así sabemos lo que ha sucedido para hacer un mundo mejor o para cambiar ciertas cosas, ¿no? Pero la historia a veces se pasa desapercibido, es muy aburrido, ¿no? Pero ya cuando empiezas a aprender historia te das cuenta que pues el patrón sigue. Sabía a leer aquí una parte que, a ver, esta parte es que es dice aquí, dice y también habla de la religión, ¿no? Porque obviamente ellos para conquistar primero tenían que convertirlos al que es el catolicismo, porque es cuando España era un imperio muy grande y obviamente en esa misma época que llegaron a América es cuando expulsaron a todos los judíos y musulmanes de España, y es donde querían unificar a todo el país bajo una sola religión, que era la religión católica. Entonces al llegar a América se encuentran con otras personas, otro imperio que creen dioses, que creen Quetzalcóatl en el sacrificio. Entonces para ellos eso era como demoníaco. Entonces eso también habla en el libro, y aquí tengo vamos a hacer una cita del libro. La cita le dice: en el siglo XVII el padre Gregorio García sostenía que los indios eran de ascendencia judía, porque al igual que los judíos son perezosos, no creen en los milagros de Jesucristo y no están agradecidos a los españoles por todo el bien que les han hecho. ¡Qué bien!
¿no? Entonces los mataron, los vinieron, los mataron, trajeron enfermedades, pero obviamente era la visión pues que ellos tenían, ¿no? Pero era por lo mismo, porque para ellos no existía otra religión más que fuera el catolicismo. Y acuérdense que la religión y el gobierno era lo mismo. El rey era descendiente de Dios. Tú hablaste sobre el maltrato de la iglesia. Ajá, de cómo era la influencia de la iglesia en este asunto. Pero otro punto que es muy importante es también esta frase que dice: los turistas adoran fotografiar a los indígenas del altiplano vestidos con sus ropas típicas, pero ignoran que la actual vestimenta indígena fue impuesta por Carlos III, Carlos III a fines del siglo XVIII. Entonces quiere decir que la vestimenta que ellos usan, que es típica, fue impuesta. Ellos las pusieron como para separarlos, para saber que ustedes, o como segregación, como los judíos también, en el tiempo de parecido. Hitler, que se tenían que poner que la estrella de David en sus abrigos o cualquier ropa que tenían. Para identificarlos. Era lo mismo con los indígenas, y eso yo no lo sabía. Yo tampoco lo sabía. Sí, porque ahora lo usan como algo que como les identidad, trae orgullo. Ahora eso mismo se convirtió como en su propia parte. Pero de su historia. Todavía hoy en día tratan a los indígenas requete mal, ¿no? Porque todavía vemos eso, los separan. Los separa, sí. Y todo viene de la historia. Por eso es que te decía que este libro tiene mucha información. Empezaron con ese tratamiento y todavía seguimos con ese tratamiento. Y eso viene desde ahí, de la historia. Todo eso viene de los tiempos del Carlos III, ¿no? Exactamente. ¿Qué más tienes por ahí? Algo que se me hizo muy interesante era eso, el maltrato otra vez seguimos con el maltrato de los indígenas. Habla del maltrato de los indígenas durante el trabajo, ¿verdad? Trabajaban en las minas, ¿okay? Y en Cusco dice que ellos estaban bien agotados, ¿no? De trabajar 24 horas, no les daban un descanso, ellos eran esclavos, ¿no? Sí, porque antes no era de que 8 horas y ya, eso pasó después en la historia. Sí, y los españoles hicieron que trabajaran tantos que ellos empezaron a tomar y también masticaban coca, las hojas de coca. Y no les pagaban, ¿verdad? O les pagaban el mínimo. Tenían menos del mínimo. Sí, tenían como nomás para decir, como un peso, ¿verdad? Y lo único que podían comprar era el alcohol y las hojas de coca, ¿ok? So, en vez de comer y para aguantar los días largos en las minas, hacían coca, las hojas de coca y el alcohol. Entonces ellos se volvieron adictos a eso, ¿verdad? Para aguantar los días en las minas. Y también podemos hacer una comparación con los indios nativos de Estados Unidos, aquí, porque ellos también se les conoce como ser adictos al alcohol. Pero eso viene desde antes, sí, de todas estas cosas que sucedían. Bueno, pues ya vamos de vuelta a la casa, aquí. Después de un día de shopping y de charlar. Siempre me gusta a mí charlar con Melody porque siempre aprendo algo nuevo. Es como que es... The more you know. Y bueno, si quieres ya para yo cerrar... Yo también con Rubén para cerrar, Melody, si quieres ya de una vez para no hacer esto tan largo, y ustedes también ya cuando lo lean también. Sí. Obviamente el chiste es que ustedes vayan y agarren ese libro y comienzan a leer. Y se porque unan aprendimos al club. Tanto con esto también. Sí, había cosas que yo no sabía. Por ejemplo, yo dije, bueno, ya me sé la historia de Latinoamérica, bla, bla, bla. Pero hay cosas que uno, bueno, yo siempre digo, nunca terminas de aprender. Siempre hay algo nuevo. Y siempre se aprende algo nuevo. Entonces, así que ya no les vamos a decir nada más. Esto es nada más el capítulo 1, imagínense. Todavía nos falta... ¿Cuántos capítulos tiene el libro? 4 capítulos, pero hay subcapítulos.
en cada capítulo, por eso y está muy bien organizado. Por eso está a mí bien denso. Me gusta cómo está organizado el libro, porque te da el capítulo y luego, como dice Melody, subtítulos, y luego te da pequeño resumen. O sea, es muy... Yo pienso que no es tan difícil de leer, porque está muy bien organizado. Al principio sí, pero después... Al principio no se vayan a desanimar, porque al principio sí como que, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Mucha como muchos números. Muchos números. Que lo último... A ver, lo último, Melody, para cerrar. Sobre... Si no conocen al Bernal Díaz del Castillo, él apoyaba mucho a los indígenas. Él peleaba por los derechos de los indígenas. Ah, pues ahí en la película que les digo que se llama... Only the Rain. Algo de Rain. Even the Rain. Even the Rain. Ahí sale, ahí van a encontrar mucha información sobre él. Después de leerla, el libro, vayan a ver de la película Only the Rain. Even the Rain. Y la van a ver con otros ojos, la verdad. Sí, y pues él apoyaba mucho a los indígenas, ¿ok? Por el hecho de que los apoyaba mucho, Carlos III les mandó una carta a los españoles que cuidaban a los indígenas y les dijo que ya no quería que trabajaran en las minas, ¿okay? Pero ¿por qué los denunció primero, no? Sí, pero de escondidas Carlos III mandó una carta diciendo no van a escuchar esa primera carta que mandé por debajo de la mesa. Ajá, todavía quiero que trabajen en las minas. Pum, pum. Como dice Rubén, que nos joden, nos cogen y después nos echan la culpa, ¿verdad? Por habernos... Sí, como les dije, les echaban la culpa que eran perezosos, que tenían adicciones, pero era la culpa de los españoles, porque ellos hicieron que trabajaran tantas horas. Es como que van, te roban y luego dice, es tu culpa que te robé. Algo así. Chinga. Bueno, pues esto es todo por el día de hoy del capítulo 1 de Las Venas Abiertas de América Latina. ¿Qué más, Melody? El próximo... Pues la próxima Nos vamos a ver la próxima semana. Vamos a hacerlo un poquito diferente. La sección se llama, le cambiamos un poco, se va a llamar Charlando sobre Ruedas. Sobre ruedas. Así que aquí vamos a hablar sobre el capítulo 2. Capítulo 2, que se llama El Rey Azúcar. El Rey Azúcar. Que es obvio que se trata de... A ver, ¿de qué creen que se va a tratar? Vamos a ver. Bueno, muchas gracias por su atención, muchas gracias por compartir y dennos sugerencias. Por ahí he estado viendo que sí nos dan sugerencias, feedback, de sí, ¿sabes qué? Sí está bien, pero te faltó esto, lo que sea. Está bien, es un trabajo, uno no lo sabe todo y siempre hay espacio para mejorar, así que gracias. Gracias por estar con nosotros. Y nos vemos la semana que viene en Charlando sobre Ruedas. Número 1, que se llama... ¿Cómo se llama? ¡No! Eduardo Galeano, por eso. Las venas abiertas.